Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos arrancando el programa de hoy miércoles, 17 horas y monedas, y esperando a mi compañera que va a conducir, locutora nacional Mara Carrizo. Tema del día de la fecha muy interesante, no te lo podés perder, y más en esta tarde fría. Seguramente estás en tu casa tomando un mate, tomando la merienda, un café. Así que vamos a dar comienzo a un tema importante del día de la fecha, en minutos nada más. Ahí voy a saludar a Mara, que vamos a hablar sobre consorcios. A ver, acá está Mara. Ya mismo la estamos invitando porque el programa de radio lo conduce Mara. Una radio hecha en vivo desde San Juan, zona Cuyo. Para aquellos que se incorporan, radio hecha en vivo desde San Juan, zona Cuyo. Y le voy a dar la bienvenida a la conductora, locutora nacional desde San Juan, ¿sí? Zona Cuyo, y yo acá, en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Mara Carrizo. Tema del hoy, ya me va a mandar la invitación Mara, o si no la invitamos nosotros. Consorcios. ¿Quién no tiene problemas hoy de consorcios? ¿Quién no tiene problemas en tu edificio? ¿No te has cruzado con algún vecino? A ver, acá Mara me está invitando, así que en instantes nada más, segundos, ahí le estoy dando la bienvenida para transmitir en conjunto en la radio en vivo con Mara Carrizo. Bueno, se me fue Mara. A ver, de vuelta. Hola Amalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Muy bien, Mara, un placer estar con vos. Todo tuyo. Hacíamos comienzo a la radio del día miércoles 20 de agosto. muy bien, a partir de este momento ya comenzamos con este espacio de Haciendo Radio en vivo con la doctora Amalia Fensore. Ella es especialista en Derecho Empresario, Societario y Empresarial, es profesora de la UBA, docente de la UBA y también de otras instituciones educativas del país. Es conferencista, es escritora. Y todos los miércoles tenemos esta propuesta para compartir con ustedes a través de Instagram. Soy Mara Carrizo y les doy la bienvenida y también saludamos a la doctora Amalia Fensore. Hola Amalia, ¿cómo estás? Hola Mara, ¿cómo estás? Te escucho bien, te veo un poco borrosa, pero debe ser un problema de conexión. ¿Vos me escuchás? Sí, Ahora sí. claramente te escucho y sí, estamos con algunos inconvenientes de internet que para variar, bueno, no se acompañan, pero es lo Es que, normal. sí, es normal ya, en estos días es así. Aquí en la provincia de San Juan hoy también con una temperatura bastante baja, 8 grados, cielo cubierto en la provincia, una tarde bastante fresca, ideal para escuchar y ver radio con esta propuesta que nosotros tenemos hoy y con este tema tan interesante como ya se estaba anticipando, hoy hablando sobre este tema que da que hablar y por supuesto también los invitamos a nuestros oyentes en este momento a que hagan sus consultas porque hoy vamos a hablar sobre consorcios, Amalia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos Así de es. consorcios? Bueno, buen tema, Mara. Sí, bueno, te escuchaba ante todo antes de comenzar. Acá también hace frío, no como allá. Igual allá el frío es más seco, pero frío al fin. Y acá le decimos a todos los que se van incorporando, que vos vas leyendo, porque yo mucho no veo, Sí, sí. que bueno, Silvana, una fiel amiga, Diario, no sé si hay ves algo, González, Sí. bueno, a todos. Como decimos, estamos transmitiendo en vivo en radio acá vía Instagram, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien les habla, y Mara Carrizo desde San Juan, zona Cuyo. Bueno, Mara, vos me preguntaste sobre consorcios. ¿Qué es un consorcio? Un tema que, bueno, ¿quién no tiene problemas con su vecino? ¿Quién no tiene problemas de convivencia? Y más que nada ahora se ha fomentado mucho, Mara, en lo que es esta pandemia, ¿sí? Porque la gente al estar más en la casa empieza a visualizar problemas que antes quizás Exacto. no los veía porque estaba ausente. Bueno, un consorcio, primero la regulación de consorcios, todo lo que tiene que ver con consorcios, la normativa para aquellos que son abogados o para aquel que sabe un poquito más o para aquel que no tiene por qué saberlo y quiere saber dónde ir, o sea, la fuente para agarrarse de este tema y estar un poco más en contacto con la temática de consorcios. Consorcio lo encontramos regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación a partir de la modificación del mismo en agosto del 2015.
Con lo cual, consorcios, antes estaba regulado mucho consorcios, propiedad horizontal, que ahora vamos a hablar un poco de esto para que la gente nos entienda y mucho más aquellos que no son abogados, pero ahora lo encontramos en esta normativa, Código Civil y Comercial de la Nación. El consorcio, Mara, también a partir de esta modificación, antes de entrar de lleno en lo que es el tema del día de la fecha, es una persona jurídica, ¿sí? Como por ejemplo una sociedad, si no es una persona humana, física como nosotros. El consorcio es un conjunto de propietarios, ese conjunto de vecinos, titulares, ¿sí? De esas unidades funcionales, de los diferentes departamentos, por así decir, que van a tener voto. Voto es igual a decir, van a tener voz en las asambleas para tratar diferentes temas. Son los únicos que tienen derecho a voz y voto, los propietarios. Correcto. ¿Y puede haber, por ejemplo, en este caso, más de un consorcio en un mismo edificio? Claro que sí, pero a raíz de, me quedé pensando mientras hablábamos, a raíz del tema, la pregunta anterior, no quiere decir, porque muchos también son inquilinos, me quedé pensando qué pasa con el inquilino, viste que a veces uno se pregunta, va a la asamblea, no va, si el inquilino puede ir, no es que, pero tiene que tener una autorización de lo que es el propietario, ¿sí? Ellos participan de lo que es el consorcio, las asambleas, como lo puede hacer muchas personas, pero la orden se la da el propietario, ¿sí? Quien es el dueño de ese inmueble o suponte del local. A veces pasa que hay consorcios y que hay una unidad funcional que es de un local, viste que se usa mucho esto de que abajo de un edificio, generalmente los modernos, tenemos un local, suponte una peluquería, un Sí. kiosco, un puesto de un restaurante, bueno, todos ellos también pueden participar en la asamblea. Volviendo a lo que vos me preguntaste, dicho esto para aclarar la pregunta anterior, claro que sí, obviamente puede haber más de un consorcio, sería esto de los subconsorcios. O sea, un edificio puede tener más de un consorcio a la vez. Es correcto. Bien. Y también escuchamos a veces hablar con respecto a este tema sobre el reglamento de copropiedad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos precisamente de este tema? Bueno, es interesante. Yo siempre digo que el reglamento de copropiedad es la herramienta fundamental que tiene el propietario o la persona que vaya a la asamblea para hacer valer sus derechos, porque es una escritura pública, sí o sí es por escritura pública, que te la suelen dar, o sea, cuando uno compra una unidad funcional siempre está atrás de lo que es la escritura, ¿sí? Con los antecedentes, todo va a una copia del reglamento, donde se pautan todos los derechos y obligaciones que se tiene en materia de ser conviviente en ese edificio. Suponte las reuniones, las asambleas, los porcentajes de cada propietario, las partes comunes, las partes privadas, todo eso que vamos a ver ahora, todo lo que contiene el edificio está pautado ahí. Ahora, ¿qué pasa? Este reglamento de copropiedad, Mara, que sí o sí se hace por escritura pública, reitero, no solamente lo vamos a tener, ¿sí? En lo que es las escrituras nuevas, aquel que compra una propiedad o una escritura que sea vieja, suponte que seguramente donde tú vives hay una escritura, que vas a saber de qué año es, pero atrás debería estar el reglamento de copropiedad. A los inquilinos, si bien no se les da ese título porque ellos no son propietarios, ellos pueden pedir una copia a lo que sería el locador y cuál va el propietario. ¿Por qué? Porque generalmente va a ser él quien vaya a concurrir a esa reunión y la herramienta es el reglamento. Más allá, y aclaro algo importante, Mara, que a veces se confunde, a veces en las reuniones de consorcio está esta terminología nueva que es reglamento interno, que no es el reglamento de copropiedad, es un reglamento interno que se suele transcribir en el libro de actas de asambleas que hace a la interna de la convivencia en el edificio entre vecinos. Ah, ¿Sí? Suponte, quieren regular algo interno, horario de tirar la basura, si no hay una cooperativa o alguien que lo haga, etcétera. Ahora, esto no es lo mismo que un reglamento de copropiedad, ¿sí? Donde se pautan otros temas importantes como el porcentaje de cada unidad funcional, etcétera. Entonces, reglamento de copropiedad, vos me preguntás, se hace por escritura pública, decimos que lo van a tener todos los propietarios, que debería tenerlo atrás de una escritura de su casa, de su unidad funcional, que el que alquila se lo pide a la administración, una copia, una fotocopia, obviamente,
para estar al tanto de esto. Ahí se regulan las pautas de organización, de convivencia de lo que hace el edificio. Por ejemplo, si pueden tener animales, si el edificio es apto para profesional. Viste, Mara, que esto pasa que a veces uno dice, en este edificio no hay profesionales, o al revés, vas y en el tablero de los timbres encontrás que dice doctor tanto, psicólogo tanto, odontólogo. Bueno, eso es porque en principio no todos los edificios están destinados a tener un tema de profesiones en su edificio. Hay algunos que no, o al revés, se otorga esa autorización, pero en algunos, por ejemplo en la planta baja, y no en el resto del edificio. Y lo mismo, Mara, para que sepamos, también es importante que se puede designar al administrador. El administrador, que ya vamos a hablar en minutos sobre esto, es la figura principal en un edificio, es quien maneja todos los intereses de los vecinos, de los dueños del mismo. Y eso se designa respecto a lo que diga el reglamento de copropiedad. Esto que me estabas preguntando. Bien. No Muy, sé si fui clara. sí, muy claros todos estos puntos porque, claro, a veces cuando se va a alquilar y nos encontramos con que vamos a elegir en este lugar, ya sea de trabajo o para vivir, un edificio, no siempre esto que vos nos estás comentando hoy se deja claro. Entonces es muy importante aclarar precisamente todo este tema sobre los consorcios, cómo los vamos a poder manejar y cuáles son nuestros derechos y también obligaciones como inquilinos o como propietarios. Vamos a ir saludando también a todos los que se van sumando a esta hermosa propuesta, como Hernán Armónico, que se ha sumado ya, a Darío González, a Silvana, que nos está acompañando en esta tarde, a Alicia Débora, También. también le enviamos un cariño que se está sumando, a Delicatessen, le damos las buenas tardes, gracias por acompañarnos, a Cosmética Natural y también a Noelia Dasau, que se ha sumado también a esta propuesta que tenemos todos los miércoles a partir de la hora 17 con la doctora Amalia Fensore, hoy hablando y haciendo radio en vivo con este tema tan interesante que es sobre consorcios. Volviendo a las preguntas, Amalia, sobre este tema, ¿puede modificarse el reglamento de la copropiedad? Buen tema. Claro que sí, sí, porque a veces pasa, y esto se asemeja a lo que es una sociedad, una empresa, con Sí. el estatuto, para aquellos que saben un poquito más de lo que es derecho societario. Vos sabés que cuando vos tenés un contrato, sí que se puede modificar. Primero te respondo, se puede modificar, pero necesitas un porcentaje, es decir, las 2/3 partes de los propietarios. Si no es que yo modifico porque a mí sola, como dueña de una unidad funcional en todo el edificio, se me antojó, por así decir vulgarmente, para que todos entiendan, modificarlo. No, necesito el porcentaje de las 2/3 partes. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en materia societaria, con los contratos o los estatutos, en una sociedad anónima, que también se pueden modificar el objeto de lo que es la sociedad y muchos cambios que vos quieras. Para eso también es necesaria una reforma, pero un voto. Y esto es así porque, ¿por qué te hago esta comparación? Porque Sí. justamente fíjate qué semejanza tiene un consorcio como persona jurídica en lo que es a una sociedad. Porque los dos hay asambleas, las asambleas, te reitero, para aquel que no conoce derecho, son la voz de los socios en la sociedad y la voz de los propietarios en un edificio para que puedan desarrollar determinados temas y eso a su vez por votación se elija o no, o sea, se rechace o se aceptado. O sea que es muy importante. Por eso esta semejanza que hago. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, obviamente se puede modificar lo que es un reglamento, suponte que después quieren modificar una cláusula o varias, y se hace teniendo en cuenta que se acepte y se tengan las 2/3 partes del consentimiento de los propietarios. Muy bien. ¿Y qué es la asamblea? La asamblea de propietarios en este caso. Bueno, ahí un poco hablamos recién en lo que me preguntaste antes, Mara. Yo siempre digo así vulgarmente, es la voz de los socios. ¿Qué Mm. significa esto? Voy saludando, perdón, a un colega que se incorpora, especialista en lo que es derecho laboral, que un día lo podemos tener si quiere, quizás
en algún otro programa o con vos puedo hacer algo, que es Sergio Omar Rodríguez, ¿sí? Quien habló de actualidad de derecho laboral. Dije Sí, esto, Mara, porque vi que se van incorporando y saludo. Pero volviendo al tema, que me preguntaste la asamblea. Las asambleas en sí, un consorcio, al igual que en una sociedad, ¿sí? Vamos a hacer esa comparación porque es una persona jurídica, de acuerdo a la modificación del Código Civil y Comercial en agosto del 2015, es la voz de los socios, mejor dicho, la voz de los propietarios. Todo lo que ellos decidan en la asamblea, ¿viste? Cuando se reúnen generalmente en el hall de planta baja del edificio, vas a ver un montón, te digo así, vas a ver un montón de personas que suelen pelearse, para decir así. No es nada pacífico, empieza como, hola, ¿qué tal? Porque esto es lo que pasa sí. también, Mara, para reírnos un poco y que la gente se relaje en la práctica, Y porque sí, parece que uno baja y que está todo perfecto, que supuestamente hay un administrador, que hay una abogada, que no hay problemas, y no es así. Al contrario, es, como diría en tu pueblo o en mi pueblo lejano, por acá en la provincia de Buenos Aires, algo que no lo puedo decir porque no digo malas palabras, pero es un conventillo, por así decirlo. Porque lo que menos hablan o lo que menos ponen énfasis es en lo que realmente tienen que hacer, ¿no? sí, Pero bueno, y están esos grupos de WhatsApp, también te habrá pasado, que algunos siempre sí, meten alguna cosa, dice algo, y nunca van al tema en cuestión. A veces te salva, no quiero decir que todos sean así, pero la mayoría va por esa vía. Pero bueno, esa cantidad de personas que suele ver, o pocas, porque a veces son los mismos, las mismas figuritas, la cara, se reúnen abajo en la planta baja generalmente, y esas personas tienen voz, que es lo que te digo yo, ese derecho a voto. ¿Por qué? Porque van a hablar de temas del orden del día, no es que pueden hablar cualquier cosa, van a hablar lo que a vos te llegó para hablar, seguramente cuando estés identificada por la administración, temas. Suponte que hablan del cambio de eh, plomería o el cambio del conducto de determinadas columnas de gas, entonces el tema va a ser ese, no puede ser cualquiera. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿qué es la asamblea? Bueno, ese conjunto de personas que tiene derecho de voz y votos para tratar diferentes temas de la vida cotidiana en ese edificio. muy bien. Continuamos con la doctora Amalia Finsori, hoy hablando sobre este tema tan interesante que nos convoca a todos y está relacionado con el tema de los consorcios. Vamos saludando a quienes se van sumando a esta propuesta que tenemos. Cualquier historia también se ha sumado a Tupper Devoto, a Natalia, a Silvana nuevamente que nos deja su saludo y agradecemos a ellos que se están sumando y que están siguiendo la transmisión. Volviendo ahora al esquema de este programa que hoy estamos compartiendo con la doctora Amalia Fensore, continuamos con esta presentación y ahora, ¿quién convoca a estas asambleas que nos llega la invitación y demás? ¿Quién es el autorizado a convocarla a la asamblea? Bueno, a ver, generalmente lo hace y corresponde a el administrador o la administradora de ese edificio. ¿Por qué digo generalmente? Porque también ahora con esto de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, en agosto del 2015, Mara, se incorporó la figura del Consejo de Propietarios, que es igual a ese conjunto de propietarios, que pueden ser 5 o 6 personas, que lo que hacen es trabajar sobre temas del consorcio pero siempre a la par y facilitando de ayuda a lo que es el administrador. Obviamente, atención acá, el que tiene mayores derechos y responsabilidad va a ser el administrador. Entonces, cuando vos me decís quién convoca asamblea, estamos hablando de esto de decir, bueno, convoca asamblea el administrador o en su defecto puede pasar que haya un consorcio de propietarios, pero lo hace siempre, casi el 90% de los casos, el administrador. Y en este caso, ¿cómo se toman las decisiones de esta asamblea? Bien, es un tema importante, porque a veces uno dice, bueno, uno se reúne y pues justamente decimos cómo se decide. Claro. Bueno, se decide todo por la mayoría absoluta, ¿sí? La mayoría absoluta de los propietarios, es decir, la mitad más uno, para que me entiendas, así se deciden las diferentes situaciones o temas de ese orden del día en la asamblea. Obviamente la mayoría va a ser calculada sobre, tomando en cuenta lo que es la totalidad de las unidades,
en ese edificio, ¿sí? No es lo mismo la mayoría de un edificio muy grande, con muchas unidades funcionales, que otro que capaz tiene 6 en total, ¿sí? Y considerando, como te digo, ese porcentaje en la superficie de cada unidad. Fíjate vos que cada propietario tiene un porcentual, ¿sí? Fíjate en la escritura, cuando vos comprás, o sos inquilino no lo vas a ver, pero en la escritura dice que tenés una evaluación fiscal, nomenclatura catastral, circunscripción, sección, que es cómo se ubica digamos, en qué radio se ubica tu unidad funcional, y en una parte dice porcentual. Suponte 100 metros cuadrados que van a ser cubiertos, podés tener 20 descubiertos, tenés, por ejemplo, un balcón, podés tener un patio, bueno, sobre ese porcentual se calcula esto de las mayorías, ¿sí? Que es diríamos, lo que se toma, esa medida, unidad de medida, podríamos decir, para que se vote en esa asamblea. Que eso surge de tu escritura y del reglamento de propiedad. ¿Y las obligaciones que tienen los propietarios, cuáles son? Bueno, es importante este tema de obligaciones, Mara, porque a veces uno no, parece que, bueno, el propietario es dueño y viste que están esos vecinos que a veces piensan que como hace mucho tiempo que están, son los dueños del edificio. Es verdad, ¿eh? O sea, vamos a decir la verdad, a mí me pasa. Entonces, de repente, me ha pasado a mí que he ido a asesorar a diferentes consorcios y resulta, yo pregunto, ¿dónde está el administrador? Y me sale esta persona, porque bueno, es una persona humana, y es como una especie de administrador, porque obviamente me dice, pero usted es el administrador, es lo que yo pido, usted tiene el título de administrador. No, resulta que después, indagando, esta persona es casi prácticamente que vive ahí desde que se inauguró el edificio. Entonces, obviamente sabe mucho más de esta persona que el administrador, pero no es el administrador. Ahora, también me pasa que hay gente que va ingresando nuevo a ese edificio, suponte compra más tarde, y a raíz de estos personajes piensan que no tienen derecho y se inhiben en las asambleas. Y lo que estas personas tienen que saber es que tanto el primero que compró, que se cree el dueño del edificio, más el último que compró, suponte que compró ayer, tiene los mismos derechos en relación a su porcentual de unidades, ¿sí? De metros cuadrados, por así decir, de su unidad funcional. Pero no por eso va a tener ese temor o miedo a hablar determinados temas. Y lo digo porque esto pasa mucho, por eso vos te reíste recién. Pero volviendo a tu pregunta, Mara, respecto a las obligaciones principales o prohibiciones también, por así decir, surgen en lo que es el reglamento de propiedad. Siempre digamos, soporte inmediato para ver si uno va bien o no encaminado es el reglamento de copropiedad, más allá después que lo que no diga ahí lo va a decir la ley, en este caso el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, a grandes rasgos te puedo decir que las obligaciones que tiene, más que nada, o prohibiciones de los que es propietarios, es conservar el edificio en buen estado, ¿sí? La conservación de su uso, ¿sí? Pagar las expensas, gran tema, ya vamos a ver qué pasa y más en estos tiempos, y permitir el ingreso a la propiedad para que realicen reparaciones. Cosa no poco menor, que podemos hablar otro día también, porque este tema da para mucho. Fíjate vos que en este periodo de cuarentena, o no sé si hace cuarentena, porque ya no se sabe qué es, pero vamos a decir emergencia sanitaria, se han prohibido por fuerza mayor, en este caso sanitarias, el ingreso a reparar determinados temas, suponte de gas, puede ser también de luz, etcétera. Sí. Exacto, pero ¿qué pasa? A lo que iba, y por eso estaba pensando mientras te hablaba, es que hay que ver hasta qué punto yo puedo prohibir o qué tan o menos necesario es. Yo no voy a poder prohibir el ingreso, a pesar de una emergencia sanitaria, de una persona, suponte de Metrogas, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que pueda arreglar un tema de pérdida que puede volar todo el edificio. Entonces, esto que te digo no es poco menor, porque con esto de la pandemia decían no entra nadie. Bueno, pero habrá atención. Como otro tema que no me quiero meter, que también se politizó mucho en su momento, ¿qué pasa con los profesionales de la salud que trabajan en un edificio? ¿Sí? Toda esta historia que tuvieron de que se vayan del edificio, donde ellos tienen su propiedad, y es un trabajo como cualquier otro trabajo. Claro. ¿Sí? Pero bueno, más que nada, sí, te escucho. Sí, la verdad que es un tema que da para opinar y debatir también porque, bueno, todos tienen su voz y su voto en cuanto a estas opiniones que se dan
sobre estos temas y la verdad que es para un programa aparte, diría yo, ¿no? Porque es bastante extenso el tema para poder debatirlo y que la gente también se vaya sumando como lo están haciendo, a quienes agradecemos que nos están acompañando. En este caso, mira, está Sergio Omar Rodríguez, que se ha sumado, también J. Falfonso, ¿sí? Y bueno, Luciano Corbela, que nos acompaña, también... ¿Vos lo conocés a Luciano No, Corbela? lo voy a tener que... No lo ¿Quién conozco. será? Igual aclará, Mara, para la gente que quizás no nos se incorpora ahora o no nos ve en otros programas, quién es Luciano Corbela, por eso te hago este chiste. Sí. Bueno, Luciano Corbela es quien nos asesora y estamos saliendo al aire en este momento porque, bueno, él está con todo el detalle técnico, toda la producción de lo que es Haciendo Radio en Vivo de todos los miércoles a partir de la hora 17 a través de este canal de Instagram, a quien agradecemos y, bueno, nos acompaña, él está siempre presente. Sí, También bueno, también está contigo. sí, los días jueves estamos también en el programa de él y hoy también, ya dentro de un ratito nada más, tenemos un vivo con mucha información para todos aquellos que están interesados sobre el marketing digital, así que los invitamos para que nos acompañen dentro de un ratito nada más. Volvemos nuevamente a nuestro tema de la tarde de hoy. Hablamos sobre consorcios, todo lo que vos tenés que saber sobre este tema y hay actividades que están expresamente prohibidas para realizarlas en el edificio, Amalia. Sí, sí, sí. Hay actividades que están prohibidas para realizar en un edificio. Suponte, ¿qué es lo que está prohibido? Por un lugar, o podríamos decir que destinar la propiedad, ¿sí? A usos contrarios, todo esto que es la moral, la buena costumbre, o todo lo que vaya en contra de este reglamento. Acordate que el reglamento de copropiedad es la partida de nacimiento de los propietarios en ese edificio. Vamos a partir de ahí. Entonces, todo lo que está en contra de eso, obviamente está prohibido. Todo lo que perturba a la tranquilidad de los demás, más que nada de tus copropietarios, también está prohibido. Y esto de realizar actividades que se pongan en riesgo la seguridad del edificio, obviamente que también. Como también, por ejemplo, depositar cosas peligrosas o perjudiciales. Son los principales puntos de prohibición para lo que sería en materia de el consorcio, el edificio. Lo que está prohibido, o sea, lo que no se tiene que hacer en un edificio. Lo que exactamente. Amalia, y volvemos ahora a otra de las figuras importantes que habías mencionado casi al comienzo de este contacto de hoy, sobre la figura del administrador. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Bueno, a ver, el administrador es una figura fundamental para mí en esto de esta partida de nacimiento igual barra reglamento de copropiedad para cada propietario del edificio. ¿Por qué? Porque es quien va a decidir prácticamente sobre todas las decisiones que pasen en la asamblea, porque él representa a ese edificio, por así decirlo, a ese consorcio, que va a ser electo, reitero, por reglamento y por los propietarios. Ahora, cuando uno habla, primero, él tiene que atender la conservación de las partes comunes, ¿sí? Todo lo que pasa, suponte, en lo que no es tu parte propia, saber lo que pasa en el hall, lo que pasa en los ascensores, ¿sí? Lo que pasa en la terraza, etcétera, todo eso se va a ocupar, para así decir, como parte común, el administrador. A su vez también tiene que asegurar al edificio contra incendios. Fíjate vos que siempre, generalmente los edificios debería haber, ¿no es cierto?, un seguro de incendio, vamos a ver matafuegos, etcétera. Bueno, que no estén vencidos, porque me ha pasado, vos te vas a reír, con él me he encontrado con muchos edificios donde tienen sus matafuegos, pero en realidad es como que no estén, los matafuegos están vencidos. Entonces, atención, porque vos decís, bueno, pero ¿quién se va a estar fijando en esto? Bueno, hola, yo me fijé. Cuando me fijé, sí, casualidad, para ver, en realidad me fijé porque quería saber cómo se usaba un matafuego, no te rías de esto. Entonces fui con esa excusa para ver qué pasa y de repente me doy cuenta que estaba vencido. Yo dije, esto no puede ser. Claro. Exactamente, ahí atención y bueno, desde ahí nunca más me olvido de, más allá de tener la póliza de seguro de incendio, todo, a ver, corroborar que todo lo que haga el administrador
realmente se esté haciendo, cosa que nadie lo hace porque confía. Nadie te va a pedir, bueno, a ver el vencimiento de quién arregló o hizo la reparación del ascensor la última vez, quién vino a fulmigar la última vez, qué dice la resolución del gobierno de la ciudad, más que nada acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distinto allá en San Juan o en el resto del país, respecto a los edificios, que tienen su normativa también interna aparte. Nadie se fija eso, porque nunca está, porque no le interesa, porque no sabe, porque piensa que el administrador es un santo y hace todo, o después es fácil echar la culpa a los demás. Bueno, la cuestión que todos estos temas, en cuanto conservación del edificio, fijarse que esté bien el seguro de incendio las pólizas, cumplir con obligaciones laborales, previsionales y tributarias en materia del consorcio en cuanto a los encargados. Hay edificios que tienen encargados permanentes, digamos, los aportes, todo esto, practicar la cuenta de expensas, esa notificación que te llega o esa hojita que le llega a todos, ¿sí? Todos los días diciendo que tiene que abonar tantas expensas y que se hizo limpieza de tanques, que siempre pone lo mismo, etcétera. Eso tiene que estar especificado por lo que es el administrador, su función, ¿sí? Convocar asamblea para tratar diferentes temas, tanto sea una asamblea ordinaria, porque son temas comunes, como una extraordinaria, porque de repente hubo que cambiar toda la cañería de gas en ese edificio, cumplir con decisiones adoptadas en la misma, todo lo que es representar al consorcio en cuestiones administrativas y judiciales, que puede pasar que ese consorcio tenga juicios, ¿sí? Con alguno de los diferentes propietarios. Bueno, todas estas condiciones como el rendir cuentas, porque todo lo que estoy diciendo, el rendir cuentas constante de todo lo que hace, más si renuncia, si quiere volver o renovar su cargo, de todo eso se ocupa esta figura central que es el administrador. Y aquí también Es entran, muy importante. sí, aquí entran también las obligaciones del administrador que se están marcando en parte de lo que vos nos decías de esta responsabilidad, ¿verdad? Exactamente, todo lo que hablamos, como vos bien decís, Mara, tiene que ver con las obligaciones que tiene el administrador. De acá a que no lo haga, puede Otro pasar tema. siempre. Sí. Pero esto es lo que corresponde, vos te reís porque pasa. Ahora, esto es Basta. lo que corresponde por reglamento y por ley, repito, normativa de consorcios, Código Civil y Comercial de la Nación. De ahí que no lo hagan, bueno, hay un trecho, pero pasa. Sí, la verdad que sí. Por eso Bueno, no se dejen engañar. exacto. Por eso es importante conocer cuáles son también nuestros derechos como inquilinos, como propietarios, para que precisamente podamos hacernos respetar y que también sepamos cuáles son los deberes que tenemos, las obligaciones y también los derechos. Este espacio que nosotros compartimos en Haciendo Radio todos los miércoles, que es a partir de la hora 17, precisamente trata sobre estos temas, todos los temas que están en la actualidad, de la parte jurídica, asesorándonos con la doctora Amalia Fensore, y también, bueno, ustedes que como público oyente nos pueden acompañar dejando las consultas. Agradecemos a quienes se van sumando, como por ejemplo a Elena, a Javi Balué, que también se ha sumado, a Grupo Crema, también están, Comiendo sin gluten, Javier Suárez, a Ella Bella, que está aquí acompañándonos, muchos que van dejando sus mensajes, Biosan, y a Ricardo Zacarías, que se ha sumado también a esta nuestra propuesta. Pelotas de tenis y Sweet 20, que nos acompaña en la tarde de hoy. Hablamos de expensas, expensas en este consorcio y qué tema, el pago de las expensas, Amalia. Siempre fue un tema, ¿eh? O sea, esto viene ya no en época de emergencia sanitaria. Siempre está esto de quién paga, quién no paga y por qué tengo que pagar, ¿no? Eso es lo que uno se pregunta básicamente, o al revés, aquel que es inquilino se pregunta, ¿qué pago yo? ¿Si las expensas ordinarias o extraordinarias? Gran tema que a veces uno no sabe qué es ordinario o qué es extraordinario. Pero bueno, a ver, respecto a lo que vos me preguntás cuando hablamos de expensa, son los pagos mensuales, todos esos pagos que hacemos mensualmente, más allá de que sea ordinaria, extraordinaria, esos son las expensas, que lo hacen los propietarios o lo hace el inquilino mandado por el propietario, pero son gastos que uno hace para mantener el edificio. Una de las diferencias fundamentales entre lo que es ordinario y extraordinaria, o expensas ordinarias y expensas extraordinarias,
Tiene que ver, Mara, con que las ordinarias son las comunes para el mantenimiento común y uso que hace el edificio, ¿sí? Suponte el encargado, los ascensores, etcétera. En cambio, una expensa extraordinaria es cuando, por ejemplo, en el consorcio cae un edificio, un problema de cañería de gas, donde hay que cambiar todo. Claro. Entonces, en ese caso, es algo que no está previsto y tenemos que sacar ingresos de otro lado, por así decir, ¿para qué? Para justamente solventar eso, el gasto extraordinario, por eso la palabra extraordinaria. Entonces, ahí viene el dilema de los propietarios y los inquilinos. No, hacete cargo vos, no hacete cargo yo. Las extraordinarias siempre le competen al propietario, porque obviamente hace a lo que es el edificio en sí. ¿Mm? Y mejor dicho, las extraordinarias. Las ordinarias, ¿sí? Se han fijado para que las pague siempre el inquilino, ¿sí? Bien. Vos querés vivir acá, yo te digo y goce de propiedad, bueno, entre eso entran las expensas ordinarias, ¿sí? Gran tema que también podemos hablar otro día, o mejor dicho, cuando hablamos de, no sé si te acordás mal, en uno de los programas de la nueva ley de alquileres, Sí. dijimos que justamente esa ley que surge y entra en vigencia de julio para acá, decíamos que justamente esto de expensas ordinarias y extraordinarias no estaba tan claro en lo que era la ley anterior al alquileres. Con esta ley lo que dice es, atención, las expensas ordinarias van al propietario y las extraordinarias van, mejor dicho, expensas ordinarias van a lo que es el inquilino ordinario y las extraordinarias van al propietario. Bueno, esto que te estoy diciendo, bien a colación acá, parece muy bueno que se aclare en materia de consorcio, ¿sí? Acordate por qué, porque es lógico, todo lo que es extraordinario es algo que excede al infinito, porque tiene que ver con algo, los caños que cambien la cantidad de gases que corresponde al edificio cuando es muy antiguo. Entonces no le podemos decir, escúcheme señor, usted inquilino, por favor, pague esto. No es lógico. Pero todo esto que te digo, que parece fácil ahora, porque lo plasma la ley, la nueva ley de alquileres, o también te lo dejan claro ahora el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de consorcios, la gente no lo sabe. Y está el gran dilema, y qué derechos tiene el inquilino y el propietario. Pero para cerrar tu pregunta, expensas comunas tienen que ver con esto, ¿no? Con esto de que se paga por mes un canon, un precio, por así decir, para que se mantenga ese edificio, ¿sí? Y van a estar las expensas ordinarias, que son las que hacen el uso y goce común de ese edificio, y las extraordinarias, que es cuando surge algún imprevisto, ¿sí? Que se pagan también por un periodo determinado. Exacto. Amalia, ¿y qué sucede si no se pagan esas expensas? Si uno de los inquilinos o uno de los propietarios también inclusive, por X razón, directamente no aporta el pago correspondiente a esas expensas. Bueno, ahí es un tema importante porque cuando uno no paga, le da lugar a que se inicie, o sea, el consorcio que inicia un juicio ejecutivo, ¿sí? Ah, bien. Que te va a comer, te va a ir comiendo tu propiedad, si sos propietario. Lo mismo pasa cuando vos tenés una deuda, y es algo de tema para que todos lo sepan, una deuda de AGIP, ABL, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o municipal, en San Juan o en el resto del país, y AISA, o sea, AISA, ABL o municipal, ARBA, puedo decirte también, y todo lo que hace a expensas, si uno no abona en tiempo y forma, la deuda se acumula, nunca te van a decir capaz más nada, pero después te ejecutan, que es lo que se llama el juicio ejecutivo. Y obviamente se cobran de esa deuda, a veces quizás, bueno, espero que no tengas mucha, pero a veces hasta cuando vendés un departamento se llevan casi, no te digo todo, pero más del 50%. O sea, atención acá, porque uno dice, bueno, pero a mí nunca me llegaba, le saco de consorcio, la boleta o la factura de municipal o ARBA. Bueno, señora, pero usted acá tenía una regla. Son esos organismos de control silenciosos que primero, pasa igual con las PIB, ¿no? Que primero diríamos, te intiman, después capaz nunca recibís noticias, llegado el caso, cuando quieras vender y vas a corroborar cuánto debes, te sale un choclo, una lista que no te alcanza todo el edificio. Bueno, esto es lo que hace que si vos no pagás expensas, recuerden el público que está, a quien mando un beso grande, expensas, ABL municipal, ARBA y AISA, hay que pagar siempre porque si no me ejecutan. Amalia, ¿qué son las asambleas que se hacen
en el edificio. Bueno, eso cuando empezamos el vivo de hoy, la radio del día de la fecha, dijimos estas asambleas que generalmente se encuentran en la planta baja de los Sí. edificios, esta cantidad de personas, bueno, esas personas, esas reuniones que hay en ese hall, en esa planta baja, de esos propietarios de las diferentes unidades funcionales, son esas reuniones donde uno va a tomar decisiones que tienen que estar en ese orden del día, que es el tema a tratar. Suponte que van a tratar la designación del cambio de autoridades de un administrador, y esas son las reuniones de asamblea, las que se hacen para tomar decisiones importantes del edificio. Una de ellas, como te dije recién, todo lo que hace a el cambio del administrador, ¿sí? Por ejemplo, y esto para aquel abogado que sabe un poquito más, o aquel que tiene ganas y es curioso y quiere decir, bueno, pero ¿dónde encuentro esto de reuniones de asamblea? Bueno, lo encuentra en el artículo 2058 del Código Civil y Comercial de la Nación. A veces lo menciono porque si no queda en el aire, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, me gustó este programa, o al revés, no le gustó nada, pero sí le gustó, si logramos llegar a esa gente, eh, la gente curiosa va a ir a decir, bueno, a ver este artículo 2058, Código Civil y Comercial de la Nación, todo lo que es consorcio. Muy bien, Amalia, y de pronto puede suceder que se quieran hacer algún tipo de modificaciones en el hall o también en las paredes del edificio que se están rompiendo. En este caso, el inquilino o el propietario lo puede hacer directamente a ese arreglo o a esa mejora en la propiedad. No, me río, ¿sabes por qué me río? Porque sí, obviamente lo puede hacer, me iba a tentar porque me ha pasado cada cosa, que te voy a contar para la gente que un poco, lo puede hacer, pero a ver, ¿a quién le pregunta? Al administrador, pero ya te estás tentando. Vos sabés que no lo hace. De hecho, yo me he encontrado con edificios que he ido y de repente veo que todo el hall de un piso está pintado de un color, que el otro también, o que una puerta la cambiaron porque pusieron por estas puertas blindadas y no tuvieron la delicadeza de pintarla igual que los demás y quedó blanca. Sí. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿quién lo autorizó? Y a veces pasa que vos decís, bueno, yo intimo al administrador para que regularice la situación. Pero a veces pasa que no lo hace. Entonces vos te encontrás con decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Hace cada cual la suya? Bueno, en realidad no puede hacer cada cual la suya. Todo tiene que pedirse permiso por asamblea ante el administrador. Que de ahí el administrador no lo haga, porque le tiene miedo a esa persona, porque se cree el dueño del edificio como esta Sí. gente que es tan antigua. Y dice, yo quiero poner acá en la entrada de mi hall 40 cuadros, y esto es así, es otra cosa. Pero esa persona nueva que ingresa, o que está de antes, no tiene por qué tenerle temor, ¿sí? Y obviamente reclamar su derecho, pues si no, imagínate que cualquiera haría lo de su unidad funcional lo que quiera. Cualquiera puede hacer de su unidad funcional, su casa, su departamento, lo que quiera A adentro, ver, en sus partes privadas, pero no afuera, exacto. ¿sí? Si no, no estaríamos en un edificio que se vaya a una casa. Yo me río, pero pasa mucho, no sé si vos lo ves allá, Mara, pero Sí, fuera que no pasa acá, pasa muchísimo. sí, Y se enojan totalmente. aparte. Sí, totalmente. Y es un tema que además interfiere con la estética del lugar, ¿sí? Porque si de pronto, Claro. viste que hay todo un cuidado estético que se trata de mantener y de pronto, bueno, estas cosas son un obstáculo visual porque realmente hay lugares que no se respeta absolutamente nada de esos cuidados, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Y Amalia, en este caso, ¿para qué sirven esas expensas que se están abonando en el edificio? Bueno, un poco para lo que hablamos antes, Mara, sirve para mantener ese edificio, esa estructura, el buen estado, mejor dicho, del edificio, su conservación, la seguridad del mismo. Fíjate que si no pagamos, los balcones se te vienen abajo. Fíjate vos que a veces pasa que hay canteros en edificios muy lindos hechos nuevos, porque a veces los nuevos son los más peligrosos, Sí, porque están hechos con esas paredes de papel que yo digo, y de repente se te cae la estructura, no hay un buen arquitecto, etcétera, y bueno, sirve para eso, para mantener el buen estado y la seguridad del edificio. Para eso sirve la. bien. Y vamos a otra de las consultas
¿por qué en mi edificio hay expensas que son ordinarias y extraordinarias? Bueno, que ya lo habías comentado también un poco Ya lo hablamos. al promedio de... Exacto. En realidad, sí, lo hablamos y es más que nada para el mantenimiento del mismo, tomando en cuenta si son ordinarias, siempre los mismos gastos y el uso que hace a ese edificio común y corriente, y si es extraordinaria, por ser algo extra, valga la redundancia, que pasa. Para aquellos que quieren profundizar, artículo 2048 del Código Civil y Comercial de la Nación. Amalia, y volviendo a la figura de este administrador, suponte que renuncia al cargo que tiene. ¿Quién es el encargado de elegir al nuevo administrador del edificio? La asamblea, te iba a decir, no sé por qué te iba a decir Moria. Ah, me Porque estaré estoy pareciendo. pensando, no, nada que ver, nada que ver. Lo que pasa es que estoy pensando, porque acá el que nos está ayudando en el equipo de esta radio también digital, por así decir, que es Luciano, y Luciano me dice 5 minutos, ¿viste? Como que te dicen en el aire, entonces yo Sí, me apuro, quiero decirte todo igual, lo que no llegamos, reitero, podemos hacer otro programa o que nos dejen las consultas, el muro con el mío, pero bueno, respondiéndote a la pregunta esta final o la última, para así dar lugar a lo que hablas mañana con Luciano, así haces sí. los chivos, por así decir, le corresponde, bueno, ya no sé ni lo que me preguntaste, mira. El Pero, administrador, el bueno, administrador del edificio si renuncia renuncia. al administrador, Sí, la asamblea tiene que obviamente hacerse cargo de ver qué pasa y quién ocupa su nuevo cargo, ¿sí? bien. Y Cerramos ahí, acá. exactamente. Nos queda Todo pendiente. tuyo, Mara. Exactamente. 4 o 3 minutos, pasá los chivos. Bien, aquí hemos estado desarrollando ya con la doctora María Fensore este tema que hoy nos ha convocado precisamente sobre consorcio, con todo lo que hay que saber. Si hay consultas que quedan pendientes, ya saben, se pueden ir sumando, dejando su mensaje al Instagram de la doctora María Fensore. También saludamos a quienes se han ido sumando, a Oscar Ferreira, a Rafael Fiel seguidor. Guillán también, a Juan Marcos en Caminos, que nos está acompañando, a Mercedes. Hoy hemos tenido muchos mensajes, gracias a todos ellos por estar sumándose a esta convocatoria. Amalia, la próxima semana otro tema convocante para disfrutarlo a partir de la hora 17 contigo a través del canal de Instagram. Y dentro de un ratito nada más ya estamos con Luciano. No, ahí te confundiste, ¿Confundí? porque yo también me confundo, por eso me río. Mañana, vos querés estar hoy de vuelta, pero es mañana. No. Mañana estás con Luciano. Sí, yo estoy mañana Yo, jueves como moderadora, Dale. hoy, con marketing digital. no, eso estuve, ayer estuve, ya Sí, no sé sí, ni cuándo ayer, estuve, pero ayer. fue ayer. Ah, Lo que bien, pasa es que te cambian los días. Bueno, la ahí gente se está. entera porque igual en las stories vamos reconociendo Exacto. estas cosas que pasan Mañana. en vivo. Pero mañana estás vos con Luciano, Sí, 17:30 me apuntan acá. ¿Es exactamente. correcto? Sí, mañana a la hora Bueno, Mara, 17:30. Bueno, muchísimas todo gracias. tuyo el cierre. Sí, la próxima semana nos volveremos a reencontrar nuevamente con la doctora Amalia Fensore para seguir con estos temas tan interesantes y la propuesta que tenemos todos los miércoles a la hora 17. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.